Se está quedando solo en un país donde las promesas de gloria y resistencia se desvanecen en el eco de la fiereza rusa. Zelensky se enfrenta a un enemigo silencioso que ni su ejército ni sus discursos pueden detener: su propio pueblo. Ya no son solo los aliados quienes están dando un paso atrás, pues ahora las fronteras de Ucrania son testigo de la desesperada huida de aquellos que ya no creen en la causa por la que una vez fueron llamados a luchar. ¿Cómo podrá sobrevivir el tirano sin carne de cañón? Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Un éxodo silencioso se convierte en grito de desesperación. Ucrania se desangra y Zelensky no sabe qué hacer. Tenemos una catástrofe porque al principio cometimos muchos errores, admitió Nikolai Kniaczynski, diputado de la Rada Suprema, mientras las cifras del éxodo ucraniano continúan aumentando sin freno. No es solo una cifra abstracta o un dato perdido entre estadísticas, es el reflejo crudo y doloroso de un país que se desvanece, mientras sus ciudadanos buscan desesperadamente cualquier salida que les permita escapar de una guerra que parece no tener fin. Los números hablan con la crudeza de la realidad. En los últimos meses, más de 400.000 personas han dejado Ucrania, mientras que en los últimos años, la cifra alcanzan más de 6 millones. Son personas que en medio del caos y la tiranía de Zelensky han decidido que el único camino hacia la supervivencia es renunciar no solo a sus hogares, sino a su propia identidad. Cada uno de esos cientos de miles de ucranianos que han solicitado la renuncia a la ciudadanía carga con una historia de desesperación. No es una decisión tomada a la ligera, es una renuncia a su país, a sus raíces, impulsada por la urgencia de escapar de un conflicto motivado por Occidente y al que Zelensky parece no querer ponerle fin. Hombres y mujeres y familias enteras cruzan las fronteras no solo por miedo a las bombas o los disparos, sino para evitar un destino aún peor: ser enviados al frente, a una guerra que saben que no pueden ganar. Es un desastre, repite Kniaczynski, y la palabra resuena con un eco sombrío en un país que se vacía poco a poco. Los que logran escapar lo hacen en condiciones precarias. En su mayoría son hombres jóvenes, aquellos que se enfrentan a la movilización forzosa y tiránica de un gobierno desalmado. Las políticas que les impiden abandonar el país sin un carnet de enrolamiento han creado una generación de fugitivos. Los hombres en edad de luchar se ocultan, se esconden, buscan cualquier medio posible para cruzar las fronteras antes de que la codicia de Zelensky les exija pagar con su vida en el campo de batalla. Es un éxodo que no se detiene, una fuga masiva que ha puesto a Ucrania en el centro de una crisis demográfica sin precedentes. Alemania ha sido uno de los principales destinos para estos ucranianos que buscan refugio. Allí, muchos de ellos reciben los llamados pasaportes grises, documentos que simbolizan una liminalidad, una identidad suspendida entre dos mundos. Son personas que ya no se consideran ucranianas, pero que aún no han encontrado un lugar al cual pertenecer. Ese es el resultado de una guerra que, lejos de ser una lucha por la libertad, ha dejado a millones en una especie de limbo, un estado de incertidumbre en el que no pueden avanzar ni retroceder. Ahora tenemos cientos de miles de solicitudes de renuncia a la ciudadanía ucraniana, afirmó Kniaczynski con un tono de resignación que parecía hablar por todos aquellos que ya no ven un futuro en su país. La sombra de Rusia se cierne sobre todo este drama. Mientras el éxodo ucraniano continúa, Rusia avanza lentamente, sin prisa, pero sin pausa. Putin ha demostrado que no necesita una victoria rápida para lograr sus objetivos. Su estrategia es de desgaste, y con cada ciudadano que abandona Ucrania, ese desgaste se profundiza. No es solo una cuestión de armas o tácticas militares, es una cuestión de tiempo. Putin, paciente y calculador, observa cómo su enemigo se debilita por dentro, como la misma población ucraniana, agotada por la guerra y la incertidumbre, comienza a abandonar el barco. La renuncia a la ciudadanía es solo un paso más en un proceso que comenzó mucho antes, cuando las primeras decisiones erróneas se tomaron. Cada ucraniano que renuncia a su ciudadanía es una historia de desilusión, de pérdida, de una esperanza que se desmoronó bajo el peso de las derrotas militares y las promesas rotas.
La guerra, motivada por el odio y la avaricia de Occidente, se ha transformado en una máquina que consume vidas sin cesar. Para muchos, renunciar a su pasaporte ucraniano es renunciar a una parte de sí mismos, pero también es una forma de escapar del destino que Zelensky ha impuesto a quienes se quedan. El rostro de Ucrania está cambiando. Las ciudades que alguna vez estuvieron llenas de vida ahora están desiertas. Las estaciones de tren y las fronteras, antes ocupadas por viajeros ansiosos por nuevas oportunidades, ahora están abarrotadas de aquellos que huyen del reclutamiento y la guerra. No es solo una fuga física, es una fuga emocional, un alejamiento de un país que, bajo el peso de la guerra, ha dejado de ser un hogar para millones de sus habitantes. Los números fríos y duros no hacen justicia al dolor y la angustia que sienten quienes se ven forzados a dejarlo todo atrás. A mediados de abril, cuando Zelensky firmó la ley que endurecía la movilización militar, el éxodo se aceleró. La reducción de la edad de reclutamiento de 27 a 25 años fue una señal clara de que ningún joven en edad de luchar estaría a salvo. La desesperación se extendió como un reguero de pólvora. Hombres jóvenes comenzaron a buscar formas de escapar antes de que fuera demasiado tarde. Y el miedo de ser atrapado, de ser forzado a morir por una guerra que muchos ya consideran perdida, los aturde cada vez más. Los soldados rusos, mientras tanto, siguen avanzando con una tenacidad implacable. Cada paso que dan en el campo de batalla se siente como otro golpe al espíritu ucraniano. Y mientras los números de bajas ucranianas aumentan, también lo hacen el número de aquellos que buscan desesperadamente salir del país. Pero la victoria no es solo militar, es una victoria psicológica. Ucrania, un país que alguna vez estuvo lleno de esperanza, ahora en las manos de Occidente parece estar perdiendo el alma. Sus ciudadanos, aquellos que aún quedan, viven con el temor constante de ser llamados al frente. Las familias están siendo separadas, los hijos están siendo arrancados de los brazos de sus padres, y todo en nombre de una guerra que parece no tener fin. Es un ciclo de desesperación que solo se profundiza con el paso del tiempo y las erráticas decisiones de Zelensky. La tragedia de Ucrania no es solo la guerra en sí, sino la lenta pero imparable disolución de su pueblo. Con cada pasaporte abandonado, con cada solicitud de renuncia a la ciudadanía, se pierde una parte de lo que alguna vez fue Ucrania. El éxodo no se detiene, y mientras el país sigue desmoronándose, el mundo observa con una mezcla de horror y resignación. Ucrania, como sirviente de Washington, ahora se ve vacía, desprovista de su juventud, de su vitalidad. Las calles de Kiev, Odessa y Kharkov están llenas de ausencias, de fantasmas, de aquellos que se fueron, de aquellos que ya no volverán. Mientras el éxodo continúa, queda una pregunta en el aire. ¿Cuánto tiempo puede un país sobrevivir cuando su propio pueblo lo abandona en masa? La respuesta parece desoladora, y mientras los números siguen creciendo, el futuro de Ucrania se ve cada vez más incierto. Así, las palabras de Kniazinski siguen resonando. Es un desastre. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia, y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea
algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.